Era el vecino perfecto, el empresario generoso, el payaso que alegraba a los niños enfermos en el hospital. Mientras tanto, bajo el suelo de su sótano en las afueras de Chicago, los investigadores encontrarían el mayor cementerio clandestino de la historia criminal estadounidense. Los años 70 en Estados Unidos fueron una década de contrastes violentos. La guerra de Vietnam había destrozado la confianza en las instituciones. El escándalo Watergate confirmaba que la corrupción llegaba hasta la Casa Blanca. Las ciudades se desangraban con tasas de criminalidad nunca vistas. Chicago no era la excepción. La ciudad de Al Capone arrastraba décadas de violencia organizada, pero ahora enfrentaba algo nuevo. Una clase de depredador que no usaba ametralladoras ni dejaba cadáveres en las calles. Operaban en silencio. En sótanos. En casas de barrios tranquilos donde las familias dejaban las puertas sin cerrar. La policía de Chicago, acostumbrada a crímenes de pandillas y ajustes de cuentas, no estaba preparada para lo que vendría. El FBI apenas comenzaba a estudiar lo que llamarían perfiles criminales. No existía un protocolo para rastrear asesinos que parecían ciudadanos modelo. En ese vacío, hombres como Gacy prosperaron. Se escondieron detrás de sonrisas, trajes y reputaciones impecables. Los suburbios de Chicago crecían sin control. Norwood Park, donde Gacy vivía, era una zona de clase trabajadora. Casas adosadas, jardines pequeños, familias que se conocían. O eso creían. Porque en esa década, miles de jóvenes desaparecieron sin rastro en Estados Unidos. Muchos eran fugitivos, otros buscaban trabajo. Nadie los echaba en falta. Nadie investigaba. Y eso era exactamente lo que Gacy necesitaba. John Wayne Gacy nació en 1942 en una familia irlandesa de Chicago. Su padre era alcohólico y violento. Lo humillaba constantemente, lo llamaba débil, lo golpeaba sin motivo. Gacy creció desesperado por demostrar su valía. Por ser respetado. En 1964 se mudó a Iowa y abrió 3 restaurantes de pollo frito. Se casó. Tuvo 2 hijos. Se unió a la Cámara de Comercio local y al Club de los Heisees, una organización cívica que promovía el liderazgo comunitario. Gacy era incansable. Organizaba eventos benéficos, desfiles, recaudaciones de fondos. Todos lo admiraban. Pero en 1968, su vida se desmoronó. Fue condenado por abusar sexualmente de un adolescente, hijo de un empleado. Lo sentenciaron a 10 años de prisión. Cumplió 18 meses. En 1970 salió en libertad condicional y regresó a Chicago. Su esposa lo había abandonado. Sus hijos no querían verlo. Pero Gacy no se rindió. Se reinventó. Compró una casa en Norwood Park y fundó una empresa de construcción. PDM Contractors. Contrató a adolescentes y jóvenes sin experiencia. Les pagaba poco, pero les daba una oportunidad. O eso parecía. Volvió a casarse. Se unió al Partido Demócrata local. Organizaba barbacoas multitudinarias donde cocinaba para 300 personas. Se vestía de Pogo el payaso para fiestas infantiles en hospitales y orfanatos. Incluso llegó a conocer a la esposa del presidente Carter. Le tomaron una foto juntos. Gacy la enmarcó en su salón. Para el vecindario, era un hombre generoso. Trabajador. Alguien que había pagado por sus errores y merecía una segunda oportunidad. Nadie sabía que bajo esa máscara de normalidad, Gacy seguía cazando. El primer asesinato documentado ocurrió en enero de 1972. Timothy McCoy, 16 años. Gacy lo recogió en una estación de autobuses. Le ofreció quedarse en su casa una noche. A la mañana siguiente, McCoy apareció en la cocina con un cuchillo en la mano. Gacy entró en pánico y lo estranguló. Después afirmó que el chico solo quería prepararle el desayuno. Pero esa versión no importaba. Lo que importaba era la sensación que Gacy experimentó al matar. Poder absoluto. Control total. Y un orgasmo. Enterró el cuerpo en el sótano y cubrió el lugar con cemento fresco. Nadie preguntó por Timothy McCoy. Nadie lo buscó.
Gacy aprendió la lección. Los jóvenes vulnerables, sin familia, sin raíces, eran invisibles. Podía hacerlos desaparecer sin consecuencias. Durante los siguientes 6 años, perfeccionó su método. Ofrecía trabajos bien pagados a adolescentes en situación precaria. Los llevaba a su casa con excusas: revisar un contrato, tomar unas cervezas, ver su colección de pornografía. Una vez dentro, les mostraba un truco de magia. Unas esposas. Les pedía que se las pusieran. Cuando lo hacían, Gacy sonreía. Ya no había escapatoria. Los torturaba durante horas. Los violaba. Los estrangulaba lentamente con una cuerda atada a un palo, como un torniquete. Él lo llamaba su cuerda de truco. Después arrastraba los cuerpos al sótano. Cavaba trincheras poco profundas. Los enterraba en cal viva para acelerar la descomposición. Cuando se quedó sin espacio bajo la casa, empezó a tirar cuerpos al río Des Plaines. Pero la mayoría permanecieron en su propiedad. 29 cadáveres. Algunos tan cerca de la superficie que el olor era insoportable. Gacy decía a los vecinos que era humedad del sótano. Instaló ventiladores. Quemó incienso. Nadie sospechó. Mientras tanto, seguía organizando fiestas. Seguía vistiéndose de payaso. Seguía siendo el alma del barrio. La policía lo interrogó al menos 3 veces entre 1972 y 1978. Varias familias denunciaron la desaparición de jóvenes que habían trabajado para él. Pero Gacy tenía respuestas para todo. Los chicos se habían ido a California. Eran fugitivos. Problemáticos. La policía le creía. Tenía una empresa exitosa. Conexiones políticas. Cartas de recomendación. Era imposible que un hombre así fuera un monstruo. Pero en 1978, cometió un error. Robert Payest, 15 años, desapareció tras decir a su madre que iba a ver a un contratista sobre un trabajo. Fue la última vez que lo vieron con vida. La madre de Payest no se rindió. Presionó a la policía. Exigió respuestas. Y finalmente, los investigadores pusieron a Gacy bajo vigilancia constante. El cerco se estrechaba. El 21 de diciembre de 1978, tras semanas de vigilancia, la policía registró la casa de Gacy. En cuestión de horas, encontraron los primeros restos humanos bajo el sótano. Gacy confesó. Con frialdad. Con detalle. Dibujó un mapa señalando dónde estaba cada cuerpo. Explicó sus métodos. Justificó sus crímenes diciendo que las víctimas eran prostitutos, que se lo habían buscado. La investigación reveló 33 asesinatos confirmados. El juicio comenzó en febrero de 1980. Gacy se declaró no culpable por demencia. Sus abogados argumentaron que sufría un trastorno de personalidad múltiple. Que Pogo el payaso era quien mataba, no John Wayne Gacy. El jurado tardó menos de 2 horas en declararlo culpable. Lo condenaron a muerte. Pasó 14 años en el corredor de la muerte. Durante ese tiempo pintaba cuadros de payasos que vendía por miles de dólares. Concedía entrevistas. Nunca mostró remordimiento. El 10 de mayo de 1994, lo ejecutaron mediante inyección letal. Sus últimas palabras fueron: que os den por culo a todos. Las familias de las víctimas quemaron públicamente sus pinturas. Pero el daño estaba hecho. Gacy había cambiado para siempre la percepción de seguridad en los suburbios estadounidenses. Demostró que el mal no siempre tiene cara de extraño. A menudo lleva traje. Sonríe. Organiza fiestas. Es el vecino que todos admiran. La historia de John Wayne Gacy no es solo la crónica de un asesino. Es un espejo oscuro que refleja las grietas de una sociedad. La confianza ciega en las apariencias. La indiferencia hacia los vulnerables. La facilidad con que el monstruo se camufla entre nosotros. 33 vidas destruidas. Familias rotas. Y un sistema que falló una y otra vez hasta que ya era demasiado tarde. Gacy murió. Pero las preguntas permanecen. ¿Cuántos más pasaron desapercibidos?
¿Cuántos siguen ahí fuera, escondidos detrás de una sonrisa? Si esta historia te ha impactado, dale like y suscríbete para más contenido sobre los casos más oscuros de la historia. Porque recordar es la única forma de no repetir.